Tal vez alguno se pregunte por qué hoy llevo la casulla de color rojo. Pues llevo la casulla de color rojo porque hoy estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy nos leemos las lecturas del 24 domingo del tiempo ordinario que correspondían, que por cierto era muy bonita porque era el Evangelio del Hijo Pródigo, pero no, prevalece esta fiesta también muy bonita de la exaltación de la Santa Cruz. Y la Iglesia le da tanta importancia a esta fiesta que ha prevalecido sobre el domingo. Pues bien, nosotros no exaltamos la cruz en sí misma porque no deja de ser un instrumento de tortura. Lo que exaltamos es lo que sucedió en esa cruz. En esa cruz Jesús estaba inmóvil, clavado de pies y manos. Allí no realizó ningún milagro, no curó a ningún enfermo, a ningún paralítico, a ningún leproso, no hizo ningún milagro. Pero allí, inmóvil, Jesucristo realiza el acto más grande de la humanidad. Nuestra redención, nuestra salvación. Allí, inmóvil como estaba, Jesús salvó a toda la humanidad. Y esto lo hace por amor a nosotros. Jesucristo va libremente a la cruz y va libremente por amor. Cierta ocasión, un misionero estaba en un país donde no había ningún cristiano y le encargó a un escultor que no conocía nuestra fe que hiciese un crucifijo. El misionero no quedaba conforme con aquel crucifijo. Y ya le dice el escultor, pero si está muy bien, no sé de qué te quejas. Y le dice el misionero, no, es que yo quiero que Cristo esté muriendo en la cruz, pero con una expresión de amor. Cuando dijo aquello, al escultor se le cayó el cincel de las manos. No comprendía cómo una persona podía morir y a la vez morir con una expresión de amor en su cara. Para entender el sufrimiento en Jesús y por consiguiente también en nosotros, tenemos que entender ante todo dos cosas. La primera la acabo de decir. Jesucristo va a la cruz por amor a nosotros, para salvarnos. Pero en segundo lugar, y esto ya nos cuesta mucho más entenderlo, en Cristo no, pero en nosotros sí. Y es que el sufrimiento de Jesucristo no fue algo inútil. Seguramente ninguno de los que estamos aquí pensamos que el sufrimiento de Jesucristo fue algo inútil. No. ¿Qué hacemos en las procesiones de Semana Santa? Cuando llevamos al Cristo amarrado a la columna, al Cristo crucificado, el Cristo en el sepulcro, no pensamos que ese sufrimiento de Cristo fue algo inútil, ni se nos pasa por la cabeza eso. No lo pensamos. Entonces, aquí están las dos claves para entender lo que es la cruz, para entender lo que es el sufrimiento. Y es que Cristo va a la cruz por amor y que el sufrimiento no es algo inútil. Y esto la Iglesia lo ha entendido siempre. La Iglesia siempre ha luchado contra el sufrimiento. A lo mejor algunas veces lo podemos malinterpretar un poquito y entender mal el sufrimiento. Pero la Iglesia siempre ha luchado contra el sufrimiento. De hecho, ahí tenemos a Cáritas, hoy que celebramos el segundo domingo, en el cual siempre hacemos la colecta por Cáritas. ¿Para qué? Para aliviar el sufrimiento que haya en nuestra parroquia. Ahí tenemos las leproserías, proyectos internacionales, manos unidas, residencias de mayores, hospitales. La Iglesia siempre ha luchado contra el sufrimiento, siempre. O sea, la Iglesia no quiere el sufrimiento. Me decía, estas son malas interpretaciones, me decía una vez una persona,
Estamos hablando de poner o no poner calefacción en la iglesia. Claro, poner calefacción no la ponemos porque no tenemos posibilidades económicas para mantenerla, sobre todo. Y me decía una persona, no, es que en la iglesia no hay que poner calefacción. En la iglesia hay que ir a sufrir. No, en la iglesia no hay que venir a sufrir. Si no ponemos la calefacción es porque no podemos, pero no porque tengamos que venir a sufrir. Y ese es el concepto que tienen algunos de la fe y del cristianismo, ¿no? Que en la iglesia hay que sufrir, que hay que venir a sufrir. ¿Qué dijo Jesús? Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Y qué hizo Jesús? Luchó contra el sufrimiento. Curó a enfermos, paralíticos, leprosos, dio de comer a los hambrientos. O sea, Jesucristo lucha con obras concretas contra el sufrimiento. Pero, y aquí viene el pero, por mucho que luchemos contra el sufrimiento, hay sufrimientos en la vida que son inevitables, que por mucho que luchemos van a permanecer ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, la enfermedad. ¿No se sufre con la enfermedad? Sí, luchamos contra ella. Y vamos a los médicos y ponemos los medios, pero así todo, se sufre mucho con la enfermedad, muchísimo. Y ahora les contaba el otro día, ¿no? Que ha fallecido mi prima, ¿no? Pues ahí está sufriendo, pues sobre todo su marido, sus hijos, están sufriendo muchísimo. O sea, hay sufrimientos en la vida que son inevitables, que los vamos a tener ahí. Y vamos a pensar que Jesús no va a tener una palabra ante ese sufrimiento que es inevitable, algo tan importante en nuestra vida como es el sufrimiento, y Jesús no va a tener una palabra de ánimo, de aliento que le dé sentido a eso. Pues claro que Jesús tiene una palabra para el sufrimiento, para esos sufrimientos que son inevitables. Ante el sufrimiento tenemos dos opciones. Una, pensar que es inútil, lo cual no cuadra con el sufrimiento de Jesús. O sea, pensamos que el sufrimiento de Jesús no fue inútil y a veces pensamos que el sufrimiento nuestro es algo inútil. Ahí nos equivocamos grandemente. Y somos incoherentes, me atrevo a decir hasta esto, somos incoherentes. ¿Por qué pensamos que el sufrimiento de Jesucristo fue útil y nosotros que somos seguidores del Señor pensamos que para nosotros es inútil? Hay una incoherencia y una incoherencia grande. Y tenemos esas dos opciones, o pensar que el sufrimiento es inútil o pensar que el sufrimiento tiene un valor redentor. Y esto es lo importante. Y cuando el sufrimiento tiene un valor redentor, no lo tiene por sí mismo. No, ni mucho menos. El sufrimiento tiene un valor redentor cuando nosotros asociamos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Y cuando nosotros asociamos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, los asumimos y se los ofrecemos al Señor, estamos haciendo algo realmente grande. Estamos nada más y nada menos que colaborando con Dios. Y colaborando con Dios en la salvación de la humanidad. Fíjense lo que me atrevo a decir. Cuando nuestros sufrimientos los asociamos al Señor. Decía San Pablo que completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. No es que a la pasión de Cristo le faltara nada, pero es que Dios quiere siempre nuestra colaboración, en todo. Dios no hace las cosas por arte de magia y nos convierte por arte de magia ni nada de eso. Dios nos dará su gracia, sí, pero también quiere nuestra colaboración. Y este es el modo de actuar de Dios. He dicho antes que la Iglesia siempre ha luchado contra el sufrimiento, con Cáritas, hospitales, leproserías, pero yo me invito a mí mismo y les invito a todos ustedes a que nos preguntemos si nosotros hemos educado a los hijos, al pueblo cristiano, en el valor del sufrimiento. Los padres a los hijos,
los sacerdotes en las parroquias, los obispos en las diócesis. Sí que lo decimos con frecuencia, pero me pregunto, ¿lo hemos hecho lo suficiente? ¿Hemos educado lo suficiente en el valor del sufrimiento? Porque les voy a decir una cosa, y que nadie se sorprenda ni se escandalice. Aunque, vuelvo a repetir, hay que luchar contra el sufrimiento. Pero contra esos sufrimientos con los cuales no podemos luchar, en el fondo tenemos un tesoro. Un tesoro cuando eso lo asumimos, se lo ofrecemos al Señor y lo asociamos a la cruz redentora de Cristo. Es un tesoro, porque se pueden hacer maravillas con ese sufrimiento asumido y ofrecido al Señor. Santa Mónica lloró muchísimo por su hijo, San Agustín. En aquellos tiempos San Agustín no era precisamente un santo. Llegaría a ser el gran santo que fue, pero en aquellos momentos no era un santo. Y Santa Mónica rezó muchísimo por él. Y Santa Mónica lloró muchísimo por él. Y Santa Mónica sufrió muchísimo por su hijo. ¿Qué diría después San Agustín? Que un hijo de tantas lágrimas no podía perderse. San Agustín se salva gracias, se convierte, sería mejor dicho, se convierte gracias a las lágrimas de su madre, gracias al ofrecimiento del dolor de su madre. Y esto lo podemos hacer todos. Todos podemos ofrecer nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos al Señor. Y cuando nosotros ofrecemos este sufrimiento, nuestras lágrimas al Señor, estamos alcanzando gracias de Dios para que muchas personas se conviertan, para que muchas personas crean. ¿Estamos o no estamos haciendo algo grande cuando estamos ofreciendo nuestros sufrimientos y nuestras cruces? Es que estamos colaborando con Dios en la tarea más importante que vino Jesús al mundo, que fue a salvar a la humanidad. Es que estamos haciendo algo muy grande. Entonces tenemos esas dos opciones, o que el sufrimiento en nuestra vida sea algo inútil, que no sepamos y no estemos preparados y mentalizados y que nos lo creamos para ofrecer ese sufrimiento, o que ese sufrimiento tenga un valor redentor. Podemos convertir el sufrimiento en algo tan grande como es en salvación para muchos. Pues que esto lo pensemos despacio, porque los cristianos ni somos conformistas, no tenemos que conformarnos con el sufrimiento, tenemos que luchar contra él, ni tampoco somos masoquistas que disfrutemos con el sufrimiento. No, ninguna de esas dos cosas. Pero es verdad que hay sufrimientos inevitables que no podemos erradicarlo de este mundo. Ni el mismo Jesús los erradicó. ¿Qué podemos hacer con esos sufrimientos inevitables? Asumirlos, acogerlos y ofrecérselos al Señor. Y ese sufrimiento que es inevitable pasa de ser algo inútil a tener un valor redentor y poder alcanzar con este sufrimiento la salvación de muchas personas. Pues pidámosle al Señor que algo un poquito difícil de entender, que nos cuesta mucho entenderlo, que el Señor nos dé la luz suficiente para que esto lo entendamos. Que así sea.